Tienes dinero ahorrado, has ido a tu banco y te has planteado amortizar parte de tu hipoteca para pagar menos o acabar antes de pagarla. En este vídeo te voy a mostrar todo lo que tienes que saber, qué tipos de amortización existen, con cuál vas a ahorrarte más dinero y si acabas de pedir tu hipoteca y estás planteándote acabar de pagarla antes, quédate porque en este vídeo voy a mostrarte el método definitivo para que te ahorres mínimo 10 años de tu hipoteca. Como te he comentado, en este vídeo voy a mostrarte con un ejemplo real, porque al final con un ejemplo y con números es como más claro queda en qué situaciones tienes que amortizar y cuánto dinero vas a ahorrarte. Aquí podemos utilizarlo para dos tipos de personas. Como te he comentado, si eres una persona que ya se ha sacado la hipoteca, ha estado unos años ahorrando y ahora mismo quiere amortizar, pues voy a mostrarte cuánto dinero vas a ahorrarte por hacer esta amortización. Voy a mostrarte qué tipo de amortización tienes que hacer y para todos aquellos que hayan tenido suerte, hayan conseguido ahorrar la cantidad necesaria para la entrada de la compra de la vivienda y se planteen acabar de pagar la hipoteca mucho antes de los plazos que hay marcados, pues hoy vengo a mostrarte el método que tienes que utilizar, ya que, como veremos a continuación, el ahorro es la peor forma. Pero antes de esto, ¿qué tenemos que tener claro? ¿Qué tipo de hipoteca existe en España y cómo funciona? Pues en España la mayoría de las hipotecas funcionan con el sistema de amortización francés. Significa que al principio vas a pagar una gran cantidad de intereses y vas a ir amortizando poco capital. A medida que el tiempo vaya pasando y queden menos años, la amortización va a aumentar y los intereses que vas a acabar pagando son menos. Por lo tanto, con este tipo de sistema que utilizan la mayoría de bancos en España, lo que interesa es amortizar lo antes posible, porque si te esperas al final de la vida de tu hipoteca, ya prácticamente no vas a ahorrarte nada en intereses. Una vez visto cómo funcionan las hipotecas en España, ¿qué tres formas tenemos de acortar nuestra hipoteca? Las dos son las más conocidas, que son las que cuando vas al banco te ofrecen. La primera es acortar la vida de tu hipoteca. Esto significa que tú has ahorrado una cantidad de dinero, vas al banco, le dices, perdona, quiero amortizar la hipoteca y quiero acabarla antes. Tú depositas y pagas 20.000, 30.000 euros y con esos 30.000 pues te recortan X meses, por ejemplo, 5 años. Y tú tenías una hipoteca a tipo fijo durante 30 años, con esta amortización vas a tener la misma cantidad de cuota, pero vas a acabarla 5 años antes. Este es un tipo y es de los más conocidos. El segundo más conocido es acortar la cuota. ¿Qué significa esto? Lo mismo, vas al banco, amortizas hipoteca y ¿qué pasa? Hipoteca de tipo fijo a 30 años. En este punto, tú los 30 años vas a seguir pagándolos igual, pero con estos 20, 30.000 euros que has aportado para amortizar la hipoteca, lo que vas a hacer es que si estabas pagando 300 euros, pues desde el momento que amortizas hasta el final de los 30 años vas a pagar 250 euros. Lo que haces es que cada mes vas a pagar menos, pero el plazo sigue siendo el mismo. Estos dos métodos, ¿qué métodos son? Pues son para gente que ya acude con el dinero al banco. Gente que no se ha planificado bien desde un principio para acortar su hipoteca y que una vez tienes el dinero, ya la única solución que tienen es estas dos soluciones de amortización de hipoteca. Ahora en el cuadro que veremos en el ejemplo vamos a ver cuánto dinero te ahorras. Y luego tenemos el tercer método, que es el que yo recomiendo, pero es muy importante que te lo planifiques lo antes posible. Si te quedan 10 años de hipoteca, siento decirte mucho que este método no es para ti, porque este método necesita de tiempo para que el interés compuesto vaya haciendo su trabajo. Y este método no es nada más y nada menos que un ahorro paralelo. Un ahorro que no va a ser de la misma forma que hemos visto con los dos ejemplos anteriores, sino que va a ser un ahorro donde lo vamos a invertir para que ese dinero vaya trabajando y podamos acortar nuestra hipoteca mucho más tiempo que con los métodos anteriores. Estos son los tres métodos que existen y ahora vamos a ver el ejemplo para que lo veas todo con datos, para que te quede claro que si eres de las personas que acaba de sacarse su hipoteca, le interesa uno de estos tres. Y aquí tenemos el Excel, un Excel de hipotecas y Euribor.com. Está muy bien detallado, lo tenéis en la página web, pues os podéis descargar. Pero aquí ¿qué tenemos? Fijaros, tenemos un cuadro de amortización. Esto, lo más simple y lo más sencillo es sacarlo con una hipoteca de tipo fijo. ¿Por qué? Porque la cuota va a ser siempre la misma desde el primer mes hasta que acabemos nuestra hipoteca. El ejemplo que vamos a ver durante todo el caso práctico que estamos viendo ahora mismo. Una hipoteca de 200.000 euros, 30 años, 3% de interés. Como ves, esto es el cuadro de amortización y esto no es nada más y nada menos que la cuota que vas a pagar mes a mes, que como ves es fija, los intereses de ese mes y la amortización del capital. Como ves, al principio de 843 pagas 500 en intereses y solo amortizas 343.
Pero si bajamos hasta el final, a la parte de abajo, fijaros que en el año número 30, el primer mes, de los 843, que es exactamente el mismo capital, solo pagas 22 de intereses y 820 de capital. Esto es utilizando el sistema de amortización francés que te he explicado. Para que veas este cuadro y digas, vale, Eric, aquí lo veo todo un poquito lioso. Mira, he puesto un simulador de hipotecas para que veas que salen exactamente los mismos datos, ¿vale? Hipoteca de 200.000 euros, tipo de interés 3 fijo, 30 años, pago mensual. Si ves aquí, tienes que la cuota son 843,20. Vamos a nuestro Excel, 843,20 en la cuota. Si venimos aquí, vemos total de interés que acabas pagando con esta hipoteca. De los 200.000 pagas 100.000 euros más. Si bajamos para abajo y vemos la suma de esta columna, que son los intereses, vemos que son 103.000. Y si vemos el total que pagas, que tiene que ser los 200.000 más los 103.000, 303, los tenemos aquí. Total de pagos, 303. Para que veas que esto es detallado mes a mes. Este cuadro de amortización lo tenéis que tener todos en vuestra aplicación del banco. Entonces vamos a entrar en nuestro primer ejemplo. Y es que una persona ahorra, ¿vale? Está ahorrando 150 euros al mes, porque hemos visto que pagas 850, pues este ejemplo sería para una familia, una persona que dice, tengo una hipoteca de 850, pero voy a intentar invertir en el pago de esta hipoteca 1.000 euros al mes. Estos 150 los ahorro, en este caso, para cortar la hipoteca en el tiempo. Cuando tú tengas el ahorro, depositarlo y que me reduzcan los meses. Y este sería el ejemplo. Hemos puesto que esta persona destina de los 1.000 euros que tiene, 850 aproximadamente, a pagar su hipoteca y los 150 los ahorra, como suelen hacer el 99% de las personas. Que no quiero que seas de ese 99, quiero que seas del 1% restante. ¿Qué hace la gente? Ahorra los 150, los ahorra, los deja en su cuenta sin remunerar y cuando llega el año 20 ha ahorrado 36.000 euros. ¿Qué hace esta persona con esos 36.000 euros? Pues se baja a la parte de abajo a enero del año 20 y lo que hace es que va al banco y le dice, señor banquero, mis 36.000 euros, aquí los tienes, quiero acabar antes de pagar la hipoteca. Pues como vemos, en vez de estar 30 años pagando hipoteca, en este caso la persona estaría 26 años y medio. Ahora tenemos el segundo caso, la misma persona pero que va al banco y el señor banquero le dice, perdona, ¿quieres amortizar tiempo o quieres amortizar cuota? Y la persona dice, amortizar cuota, ¿qué sería? Pues pagar menos durante los meses que te queda. Vas a pagar menos de tu hipoteca y esta persona decide que es su mejor opción. Va a pagar durante 30 años, pero va a pagar menos cantidad de dinero. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. 36.000 euros, durante 20 años ha estado ahorrando y baja para abajo y los deposita. Los deposita, amortiza estos 36.000 euros y como ves, en el momento de enero del año 20, esta persona pasa de pagar 843 a pagar 520 euros. Ha reducido 300 euros lo que paga mes a mes, pero en este caso seguiría pagando hasta los 30 años. Con estos ejemplos podemos sacar ya datos. ¿Por qué? Porque si eres una persona que ha hecho esto durante 20 años, pues el problema no lo vas a solucionar ahora. Tienes que optar por una de estas dos opciones. De estas opciones, ¿qué opción me interesa más? ¿Con qué opción me ahorro más dinero? Pues vamos a verlo en la comparativa de aquí. Como ves, en la opción de bajar el tiempo, hemos dicho que ahorra 4 años y 7 meses y esta persona acaba ahorrando 10.000 euros en intereses, ¿vale? Acortando el plazo. Pero tenemos a la segunda persona que el señor banquero le ha dicho que lo mejor sería bajar la cuota para pagar menos, estar más tranquilito y en este caso podemos ver aquí que la persona que ha decidido bajar la cuota pero pagar durante 30 años acaba ahorrando 6.000 euros por la amortización de 36.000. Si bajas el tiempo, acabarías pagando 292,92 en intereses y si bajas la cuota, 297,97 en intereses. Con esto ya podemos sacar la primera conclusión. Si eres de este tipo de personas y vas al banco, lo que te interesa es bajar el tiempo, acortar el plazo. Si tienes 30 años de pagar hipoteca, bajar a 27, bajar a 26, bajar a 28. Siempre te va a interesar esto más que acortar la cuota. Y ahora vamos al ejemplo que os he comentado. Es la opción que yo haría si quiero destinar 1.000 euros a pagar la hipoteca cuanto antes, 850 para pagar hipoteca y estos 150 ponerlos a trabajar. No ahorrarlos y tenerlos en la cuenta, sino que cada mes ir cogiendo estos 150, invertirlos
en un producto que ahora veremos qué rentabilidad nos da de media anual y ver cuánto nos ahorramos en este caso. Pues este es el ejemplo, ¿vale? Tenemos aquí a la persona número 2, que es la persona que ha realizado una planificación financiera para cortar su hipoteca, que decide invertir 150 euros al mes en un producto que da una rentabilidad anual del 8%, ¿vale? Esta es la rentabilidad media que ha tenido índices como el SP500 o el MSCI World durante la etapa que llevamos con estos datos. 150 sería lo que aportas al primer mes, el segundo mes serían 150 más, pero ya tenemos este 8% anualizado, que serían 302, y así durante los 20 años. Fijaros que esta persona, aquí os he hecho el ejemplo para una persona que sigue invirtiendo durante 30, pero lo que queremos con esto es planificarnos para acortar la hipoteca. En el caso de que quieras hacerlo para otra cosa, pues sería durante los 30 años, para ver la cantidad de dinero que sacarías. Serían en este caso 225.000. Pero como tú te has planificado para cortar tu hipoteca, en este caso vamos a verlo para que pagues lo menos posible, durante menos tiempo y menos intereses. ¿Qué pasa en este caso? Pues en este caso es muy simple. La persona paga su hipoteca de 200.000 con 843 euros durante todos los meses y va cogiendo este capital ahorrado y va poco a poco haciendo crecer su dinero. ¿Qué pasa? Que durante 20 años las otras personas habían conseguido 36.000 euros con estos 150 y en este caso la persona hemos visto que en vez de 36.000 ha conseguido tener en el año 20 84.000. Fijaros que aquí os hace el cálculo del Excel de forma fácil, ¿vale? Vemos que si haces esta inversión de 150 al 8%, acabarías pagando la hipoteca en 19,9 años. Te acabarías ahorrando 10 años de hipoteca, pero este dato no es 100% real. ¿Por qué? Porque la revalorización que saques con esto vas a tener que pasar por caja. Hay que pagar Hacienda, por lo tanto, aquí siempre añadiremos un poquito más. ¿Qué he hecho yo para que veas esto? Pues me he venido aquí a la tabla comparativa y este sería el tercer caso, que es este de aquí. Fijaros que la persona que ha hecho esta planificación y esta inversión, lo que ha conseguido ahorrarse son 66.000 euros de intereses, con una amortización, con un capital utilizado de 36.000. Fijaros que los números son, y la comparativa es muy grande, de ahorrarte 10.000 euros en intereses, a ahorrarte 6.000 euros, acabas ahorrándote 66.000. La misma casa, el mismo dinero. A estas dos personas les ha costado 292.000, 297.000 y a esta persona le ha costado 237.000. Pongamos el caso que en 20 años no sacas la rentabilidad del 8%, sacas una rentabilidad media del 6%. Te sigue siendo más rentable hacer este plan de inversión para pagar antes tu hipoteca. Y para que lo veas, aquí te he hecho una gráfica donde se ve de forma visual esto que te estoy contando. La línea azul es esta de aquí, la que sigue a los 30 años, es el capital que le estás debiendo al banco. Como ves, empiezan 200.000 y poco a poco va cayendo hasta que llega a final de los 30 años y cada vez la curva va descendiendo más rápido. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el tipo de amortización francés pagas intereses al principio y al final pagas más capital. Por eso esta parábola que hace la línea. Tenemos el ejemplo marrón. El ejemplo marrón, este de aquí, marrón grisáceo, es el capital de los 36.000 euros. Amortizas y este ejemplo es de la persona que decide pagar menos mes a mes, pero aguantar hasta los 30 años. Y este naranjita de aquí es exactamente el mismo. Llegamos al punto donde debes 94.000, amortizas los 36.000, te quedan 58 y acabas pagándolo en 26 años. ¿Y qué tenemos aquí? La línea amarilla, lo que te he dicho, la inversión al 8%, lo que hace que el dinero vaya poco a poco cogiendo el efecto del interés compuesto. Y como ves, ¿en qué momento vas a tener capital suficiente para pagar y amortizar la hipoteca de golpe? Pues cuando se cruza la línea azul con la línea amarilla de la inversión, que es en este momento de aquí. En este punto exacto serían los 19 años y 11 meses, serían los 20 años, pero como te he dicho, como tienes que pasar por caja y pagar, lo más lógico es que acabes teniendo el capital suficiente para amortizar la hipoteca en los 21 años aproximadamente. Estas son las tres formas que existen actualmente de acortar la hipoteca. Yo lo que te recomiendo es que te pares a pensar cuál de las tres personas puede ser. Las dos primeras pues tienen el problema de que ya tienen una hipoteca, ya les queda poco y a lo mejor lo que les interesa no es amortizar porque, como hemos visto, al final ya no está pagando casi intereses. Si eres de las personas que
acaba de tener su hipoteca y quieres acabar de pagarla antes, quieres tener una planificación como esta, lo que te recomiendo es que te pases por los perfiles de TikTok y Instagram de Finanzas DCA, te pongas en contacto por mensaje directo y te ayudo a planificar la acortación de tu hipoteca.